si alguien necesita interrumpirme, tiene pregunta, objeción, diálogo, no tengo problema. Todo lo contrario, agradezco y reconozco que las universidades organicemos estos espacios porque nos permiten tener miradas otras, discutir y plantear debates. En ese sentido, si se me permite, voy a compartir mi pantalla y espero que sea posible. No sé si ahí ya se está viendo. Sí, doctor. Ahí ya se alcanza a ver. Sí. Ok. Bueno, voy a apoyarme en esta presentación para exponer lo que ahora me interesa. Creo que no se ve la pantalla completa, ¿verdad? ¿O sí? No. Bueno, déjenme ver qué fue lo que pasa. Y ahí. Déjalo eso. Sí, doctor, hay que primero compartir y luego compartirnos la pantalla. Ya. Ahí se ve bien, ¿verdad? Sí, ya. Sí. Perfecto. Bueno, voy a utilizar esta presentación. Debo decir que el título del seminario me ha parecido importante. Filosofía de la convivencia. Voy a decirlo de esta manera. Su servidor investiga el tema de los derechos humanos y de filosofías originarias, y el tema de la convivencia, de la convivencialidad, es un debate profundamente importante, sobre todo cuando pensamos los derechos humanos más allá de las tradiciones jurídicas, más allá de la cosmovisión occidental. Y el tema de la convivencia es fundamental en las filosofías originarias. En ese sentido, los debates que puedan tener en este seminario me parecen pertinentes. Desafortunadamente no me concentraré en este tema, sino en otro asunto que es el que me ocupa. Luego, entonces, voy a compartir esta presentación. ¿Ustedes ahí están siguiendo? Sí, doctor. Ok. Bueno, he titulado esta exposición Bioética y Muerte Digna. ¿De qué quiero plantear? Quiero plantear debates y dejo claro desde ahora que el debate que quiero plantear no se ajusta al planteamiento clásico. El planteamiento clásico de la bioética, el marco epistemológico que me acompaña, o voy a decirlo así, la óptica, la mirada desde donde veo las cosas, no solo es la filosofía latinoamericana y mexicana, sino el pensamiento decolonial. En ese sentido, podría yo decir cosas que no se ajusten a los planteamientos clásicos. ¿Qué es lo primero que podría decir? Trataré de concentrarme en estos temas. Primero, para quienes no conozcan, si ya conocen la primera parte, pues les parecerá muy general, muy simple, pero para quien no conozca, voy a contextualizar qué entiendo por la bioética, para después entrar a un debate que me parece importante respecto de nuestra comprensión de la muerte, y el tercer punto entraré a abordar el tema de la muerte digna desde la perspectiva de la bioética. Este es el planteamiento general que he preparado. En ese sentido, iniciando con la primera parte, si alguien se pregunta qué es la bioética, debe de saber que el neologismo bioética está construido a partir de dos etimologías que nos hereda la tradición griega.
quienes hemos estudiado filosofía o quienes ya han pasado por un curso de bioética tienen claro que la bioética, voy a decirlo así, es una parte de la ética. La bioética, desde mi perspectiva, necesita ser comprendida como una ética aplicada. Y en ese sentido, me parece importante esclarecer qué podríamos entender por ética. Si la bioética es una ética aplicada, es importante que reconozcamos que la palabra ética en la tradición europea occidental representa fundamentalmente dos cosas. El término griego ethos, en la tradición que se inscribe desde Aristóteles, representa pegué, es decir, morada, lugar donde se habita. Eso significa algo que es muy importante, que todos los seres humanos tendríamos pegué, porque todos tendríamos un lugar, un principio, un desde dónde, es decir, todos tendríamos moral, porque todos tendríamos una condición biológica. Si eso significa pegué, en ese sentido, el segundo término, carácter, significa aquella forma de resolver la vida que tiene que ver con un modo de resolverla realizando, eligiendo siempre el bien, ¿no? Es decir, el término carácter no necesariamente es lo que se entiende en psicología como personalidad, sino el término carácter en el caso de la ética es saber conducir la vida. En ese sentido, lo que sabemos es que cuando nosotros analizamos qué significa la ética, al momento en que la tradición romana conquista a los griegos y busca convertir esta palabra, no encuentra una adecuada traducción y encuentran en la palabra mos o mores, que significa costumbre, una forma de traducir, pero lo que sabemos es que lo único que correspondería con la palabra mos o mores es la palabra pegué y no la palabra carácter. En ese sentido, cuando se traduce, cuando se hace la conversión, hay una suerte de pérdida. Se pierde la dimensión de ética como carácter y se queda solo la dimensión de pegué. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque a veces parecería que la bioética quedaría solo en un conjunto de principios, de criterios que regulan la práctica del cuidado de la vida y se pierde la dimensión reflexiva. La bioética queda solo a nivel de lo deontológico y se extravía lo que tiene que ver con la dimensión argumentativa, teleológica de la bioética. Esto para mí es importante. Ahora, si yo tuviese el desafío de esclarecer qué entiendo por bioética, en mi caso yo suelo explicar la bioética desde una triple referencia. Creo que históricamente se ha considerado a Van Russell Potter como el padre de la bioética. Incluso hay quienes dicen que el padre no sería Potter, sino Andrew Hellegers. Yo pienso que Potter podría ser su pensamiento dividido en el primero y en el segundo Potter. El primer Potter, en mi perspectiva, es un Potter que tiene la idea o la comprensión de que el ser humano es un cáncer. En ese sentido, Potter, el primer Potter, pensaba que la bioética tendría que ver de la relación de los seres humanos con los seres vivos. Y en ese sentido, aún siendo oncólogo, su planteamiento tendría que ver más con Fritz Jarz, quien en sentido estricto, hacia 1927, publica un artículo en la revista Cosmos sobre la relación entre los humanos y entre los humanos y los seres vivientes. En ese sentido, voy a decirlo desde esta perspectiva. En muchos frentes, la bioética se entiende
como una ética médica por el segundo Potter y la relación de este con Andrew Hellinger y la relevancia que tuvo el Instituto Kennedy en la configuración de la bioética anglosajona. Pero es importante que reconozcamos que la bioética no es ni solo ni prioritariamente una ética médica, sino una ecoética y una zoética. ¿Por qué lo digo y por qué me parece importante esto? Porque juzgo y considero importante no solo pensar o plantear una bioética que supere el posthumanismo antropocentrado y racionalista, sino pienso en la necesidad de una bioética más allá de la ética médica y pienso en la necesidad de una bioética decolonial que afirme cosas que son fundamentales, no solo derechos de los animales, sino derechos de la naturaleza. En ese sentido y bajo esa perspectiva, he buscado analizar los supuestos y las nociones de ética y bioética presentes en estos tres autores, y cuando se analizan los supuestos, la fundamentación que ellos elaboraron en sus escritos o en sus prácticas, uno puede descubrir que efectivamente lo que nos han heredado a partir de la década de los 70 es una bioética marcadamente anglosajona y liberal. ¿Por qué lo digo y por qué esto es importante? Porque el supuesto antropológico no solo es la idea del ser humano a partir de la categoría hombre, lo cual es un problema muy serio, sino se trata de una bioética marcadamente clínica y marcadamente antropocentrada, lo cual representa un serio problema porque, voy a decirlo de esta manera, ni todas las personas nacen o mueren en un hospital y no solo los humanos seríamos objeto no solo de derechos, sino de dignidad. Y esto me parece que es fundamental. En ese sentido, teniendo una conceptualización primaria de qué es la bioética, yo pasaría a decir cómo entiendo la bioética sin entrar en detalle. No me concentraré en una exposición detallada de lo que esto representa, porque no sería el caso, pero es importante que ustedes sepan que pienso a la bioética como una ética aplicada de carácter civil y laico. ¿Por qué juzgo esto importante? Porque en el mundo hay muchas bioéticas y no todas tienen un carácter civil, sino a veces confesional. Y en muchos casos existen muchas bioéticas que son exclusivamente filosóficas, pero marcadamente racionalistas y especulativas. En ese sentido, yo pienso que la bioética debe de ser filosofía segunda, es decir, una filosofía que se construya en diálogo con las ciencias. En ese sentido, la idea que tengo de bioética es una filosofía no antropocéntrica, no racionalista, no racista, no patriarcal, no adulcéntrica. Y desde esa mirada o desde esa perspectiva he construido una idea de la bioética como un saber intercultural, como una filosofía que supone ecología de saberes. ¿Qué significa este punto? Por ejemplo, pienso, por ejemplo, la necesidad que tenemos quienes nos dedicamos a la filosofía, no solo de dialogar con la economía o con la biología, sino la importancia que tiene, por ejemplo, que el médico aprenda de la curandera o aprenda del chamán o aprenda del yerbero o de la yerbera. En ese sentido, pienso en la necesidad de una polifonía de saberes, donde la bioética se construye justamente reconociendo que hay múltiples saberes válidos respecto del cuidado de la vida. En ese sentido, considero que los principios clásicos de la bioética
no son ni los únicos ni los primarios, sino que hay otros principios como la ética del cuidado, la ética de la responsabilidad o el principio de factibilidad. En ese sentido, mi idea de bioética es una bioética que no es biocentrismo ni ecología profunda, sino un realcentrismo. Bueno, yo espero no estar confundiendo y yo estaré abierto a discutir, sobre todo quienes son profesores, colegas, docentes de filosofía, seguramente podrán estar entendiendo lo que estoy señalando. Bajo esa óptica o bajo esa mirada, yo tengo una idea de bioética y el concepto de bioética, pienso que la bioética es un saber, un pensamiento filosófico sobre las exigencias de sentido y dignidad que entraña la realidad humana y no humana, sobre lo que es y sobre lo que podría ser un buen vivir. En esa perspectiva, así es como entiendo la bioética. Esto supone o ubica una idea de bioética más allá de la tradición anglosajona, y si alguien me pregunta por qué cuestiono la tradición anglosajona, no solo es por su antropología, por su idea del ser humano como racional, sino porque piensa que el ser humano es un individuo singular y se olvida de pensar al ser humano como otro, como alteridad. Y eso es algo que me parece fundamental cuestionar. Desde esta perspectiva, en ese sentido, es en este marco construido que quiero pensar el tema de la muerte y particularmente el debate sobre la muerte digna. Y para eso diré lo siguiente. Pienso que el punto de partida, en algún sentido, es que el ser humano es un problema. ¿En qué sentido el ser humano es un problema? El ser humano es un problema porque tenemos claro que somos humanos, pero no tenemos claro qué significa ser humanos. Tenemos claro que vivimos, pero no siempre es claro qué significa la vida. Y tenemos claro que somos dignos, merecedores de dignidad, pero no siempre es claro qué significa la dignidad. En ese sentido, el problema de ser humano se expresa por lo menos en dos problemas fundamentales, que para muchos es un anhelo vivir. Vivir se convierte en algo deseable, en algo bueno, en algo que esperamos, que anhelamos, pero el problema se inicia en el hecho de que morir no lo situamos, no lo reconocemos en la esfera del bien, sino del mal. Es decir, desconocemos, negamos que morir es parte de vivir, y por eso morir se convierte en un problema. Ese es en parte el punto de partida desde donde suelo pensar el tema de la muerte, ¿no? El tema de la muerte empieza a ser problema cuando desconocemos que desde que nacemos empezamos a morir, y que morir es constitutivamente humano. Esta sería como una consideración antropológica básica, y bajo esa perspectiva quisiera yo plantear cuáles son algunas cuestiones que están en debate sobre el tema de la muerte, y lo voy a plantear desde lo que a mí me interesa, que es el tema del bioderecho. Quisiera preguntar algunas cosas y solo plantearlas como preguntas. La primera sería, ¿morir es un derecho o solo los humanos tenemos derecho a vivir? Vivir es una obligación irrenunciable, es decir, no hay ninguna forma, ninguna circunstancia en la que yo pueda renunciar a vivir. Si yo soy propietario de mi vida, como lo afirma la tradición anglosajona, ¿puedo o no terminar con ella? ¿Por qué? ¿Por qué podría no terminar con mi vida? Este me parece un punto importante.
a aclarar o esclarecer si nunca, en ninguna circunstancia, bajo ninguna razón, puedo renunciar a mi derecho a vivir. Es importante reconocer la siguiente pregunta. ¿Los otros, incluso el Estado, podrían obligarme a vivir, evitar mi muerte, impedirla, o no, porque se debe respetar mi autonomía? Voy a decirlo de esta manera. Esta pregunta supone una hipótesis, una tesis, de que el cuerpo no es solo un cuerpo privado, sino el cuerpo es un cuerpo público. Y si el cuerpo es público, si el cuerpo es bien común, entonces la vida es bien común. ¿Hay circunstancias, situaciones que justifican mi derecho a morir? Es decir, ¿habría o no habría razones para que yo pueda elegir morir? ¿O es algo que no debe pasar y porque debería de ser juzgado antinatural, anormal? Es importante preguntarnos si solo circunstancias de enfermedades congénitas o enfermedades terminales podrían justificar mi derecho a elegir autónomamente mi muerte, una muerte digna. ¿Mi deseo de morir no es suficiente? Voy a explicar la pregunta. La pregunta es, ¿qué pasa si yo tengo 95 años o 120 años y a los 70 años se murió mi esposa y a los 75 mi primer hijo y a los 80 mi segunda hija y a los 90 ya quedé solo y tengo 120 años y tengo 30 años sin amigos, sin familia? La pregunta es, ¿eso es una vida digna, una vida con sentido? Nunca en ninguna circunstancia puedo elegir morir. Son preguntas que me parece que son pertinentes que nos hagamos. Cuando yo elijo y decido morir con autonomía, con plena conciencia de mi condición, siempre y necesariamente se debe respetar mi autonomía, es decir, mi autonomía es algo inviolable. Los seres humanos somos seres individuales y singulares y consecuentemente siempre la autonomía está por encima de otros principios como la justicia o la responsabilidad. Es decir, alguien que quiere morir no podría morirse porque yo le demando en justicia responsabilidad para con su familia, o no es justo que mi padre o mi madre o mi abuelo se mueran porque no tienen ninguna enfermedad, porque no tienen dolor, porque no tienen sufrimiento y porque morir representaría la privación de su vida, de su presencia en nuestra vida. Estas me parece que son preguntas que merecen consideración. Si la vida humana es una vida, voy a decirlo así, que se convive, si el vivir siempre es un convivir, para que mi muerte sea digna, ¿es suficiente mi autonomía? ¿No debería también considerar a los otros? Voy a explicar la pregunta. Si siempre decimos que la vida humana es una vida convivente, entonces yo puedo elegir mi muerte, o para morir debo considerar la vida de los otros, la decisión de los otros, las opciones y las necesidades de los otros. Estas me parece que son algunas de las muchas preguntas que tendríamos que hacernos. Incluso una cosa que me parece fundamental es, hay muchos problemas respecto de qué sea la muerte, hay muchos problemas respecto de los momentos en los que morimos y de las formas en que morimos. En ese sentido, me parece que los que estamos aquí, por una simple razón, porque somos humanos, tendríamos que discutir en espacios públicos, en foros como este, e incluso pensar asuntos personales. Las preguntas que a continuación presento están en ese tono. Doctor Omer, cuando me falten 5 minutos para los 40, si me puedes dar un mensajito, te lo agradeceré. Si fuese importante preguntarnos
algunas de las preguntas que me parece que son importantes sobre el derecho a la vida podrían ser los siguientes. Si cada ser humano tiene derecho a la vida, ¿ese derecho incluye que la vida sea digna? Siempre necesariamente el vivir implica que yo tengo que tener una vida digna, y si es así, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que la vida tiene que ser digna? La dignidad es algo realmente que nos es dado por naturaleza. Hay una dignidad, realmente hay una dignidad ontológica. La dignidad es siempre y necesariamente algo que es parte de nuestra naturaleza. Todos los pueblos en todas las partes tienen la misma comprensión. Estas me parece que son preguntas importantes. Si yo tengo derecho a la vida digna, ¿ese derecho es una obligación? Es decir, siempre estoy obligado a vivir con dignidad. Yo no podría elegir renunciar a ese derecho. Es decir, si es mi derecho, los humanos no renunciamos a esos derechos. Yo pienso que sí, y yo suelo poner ejemplos. ¿Cuántas madres en un momento de parto, un médico le dice a una mujer que solo puede salvar a uno de los dos? ¿Cuántas madres no eligen salvar al producto, al niño, y eligen morir? Voy a decirlo de esta manera. Ese es solo uno de los muchos ejemplos que nos demuestran que vivir y vivir dignamente es algo a lo que podemos renunciar. En ese sentido, también el derecho a la vida supone el derecho a la muerte. Luego, entonces, vivir dignamente es una obligación o no necesariamente, es solo un acto de voluntad del cual puedo deshacerme. Yo puedo renunciar en cualquier momento o no necesariamente. Luego, si vivir dignamente es un derecho, ese derecho incluye o supone morir con dignidad, o la muerte no puede ser digna. La muerte anula la dignidad. Son algunas de las preguntas que me parece que son importantes. Y en la pantalla aparecían varios estudiantes, compañeras y compañeros jóvenes. Las preguntas que voy a presentar a continuación me parece que son preguntas que tendrían que hacerse o que todos tendríamos que hacernos. Y aunque el tema de la vejez les quede lejano, me parece que hay preguntas que tendríamos que plantearnos respecto de nuestra vejez. Por ejemplo, ¿cómo le gustaría a usted, compañera o compañero, llegar a su vejez? ¿Qué tipo de vejez le gustaría tener? ¿Cuál sería el lugar preferido para envejecer? ¿Qué sería lo mejor para usted? ¿Su casa, un asilo de ancianos o un hospital? Estas son preguntas que me parece que son importantes plantearnos. ¿Cuál sería el lugar o la condición más digna para envejecer? ¿Qué elegiría usted? ¿Vivir hasta los 60 años o hasta los 70? El problema, voy a decirlo de esta manera, es que no envejecemos de la misma manera, y la vejez, lo que representa la vejez en países como el nuestro, en México, alguien que llega a los 60 años, la OMS podría considerarlo viejo, pero es relativo porque en una calidad de vida como la nuestra, en sentido estricto, todavía alguien a los 65, 70 años es productivo y no se juzga necesariamente como viejo. Pero en un país como Noruega, la vejez empieza hasta los 80, porque el promedio de vida de las personas es 85, pero no da lo mismo eso en Haití. ¿Por qué? Porque en Haití pienso, por ejemplo, que la vejez arriba como a los 55 años, es decir, varios de los que estamos ahora aquí ya seríamos viejos. ¿Por qué? Porque la calidad de vida implica que la gente muere cerca de los 61, 62 años. En ese sentido, el tema de la vejez
es muy complicado, pero me parece que serían preguntas que merecen la consideración. Ahora, ¿cuál es el problema? Parte del problema es que se nos olvida reconocer, y por eso la muerte es un problema. La muerte es un problema no solo porque se nos olvida reconocer que nacemos y que eso está incluido morir. Vivir supone la muerte, pero el problema es que la muerte es un constructo sociocultural. La muerte, voy a decirlo de esta manera, el ser humano es un ser biocultural o biopsicosocial y cultural. En ese sentido, nuestra vida y nuestra muerte están atravesados por los constructos socioculturales. Es decir, hay personas, por ejemplo, en la India, la imagen superior de la izquierda, donde la muerte implica cremación. ¿Por qué? Porque es necesario, en función de pasar al siguiente ciclo. Y lo mejor que puede pasarle a una persona es romper el ciclo. La muerte es una construcción sociocultural porque la imagen de la derecha, la imagen superior de la derecha, es la imagen de la celebración de la muerte en la cultura rarámuri. Los rarámuri celebran la muerte de tal modo que la muerte es sagrada y hacen una fiesta, una danza, una tesguinada, porque para ayudar a que la persona pase a la otra vida, hay que danzar, hay que celebrar, y entonces hay mínimo 3 días de danza, de fiesta, para un hombre, para una mujer podrían ser hasta 5. En ese sentido, hay una comprensión cultural de la muerte, y lo mismo hay culturas de la tradición occidental judío-cristiana que piensan que después de la muerte hay algo, que la muerte no es el final, que la muerte no es lo definitivo, y piensan en una tierra prometida, en un cielo prometido. En ese sentido, el problema de la muerte se nos complica por nuestros constructos socioculturales, por la idea que tenemos de qué sea la muerte. En ese sentido, no, voy a decirlo de esta manera, no es sencillo, no es simple construir principios bioéticos sobre la buena muerte o la muerte digna, porque voy a decirlo de esta manera, no morimos de la misma manera porque no vivimos de la misma manera, y en consecuencia lo que hace dignos a unos humanos no hace dignos a otros humanos. Para unos la dignidad está posicionada en ciertas cosas y para otros en otras, aunque en la filosofía clásica se afirma una dignidad ontológica. Yo cuestiono que la ontología no lo es todo, que la naturaleza no lo es todo, y esto es profundamente importante comprenderlo, discutirlo y debatirlo. En ese sentido, me parece que es muy importante que problematicemos. ¿Por qué? Porque cualquiera pensaría que la muerte es algo que tiene que ver con la imagen inferior de la derecha. La muerte tendría que ver solo con personas viejas, o la imagen inferior de la izquierda, o solo con personas enfermas que enfrentan enfermedad, pero la realidad y la imagen superior lo que nos indica es que también los niños mueren. La muerte, digámoslo de esta manera, no pide permiso. La muerte puede arribarnos cuando menos nos espera. En ese sentido, me parece que todos tendríamos que hacernos preguntas. ¿Cuáles serían algunas de estas preguntas? Por ejemplo, yo les diría a quienes me están escuchando, ¿has pensado sobre la muerte, la propia y la de los cercanos?
y si has pensado la muerte, la propia y de los cercanos, sobre tu propia muerte, ¿cómo te gustaría morir? ¿Te gustaría morir en un accidente? ¿Te gustaría morir de un paro cardíaco? ¿Te gustaría morir a los 50 años o a los 90? ¿Cómo te gustaría morir? ¿Te gustaría morir consciente o con Alzheimer, con algún tipo de demencia? ¿Cómo te gustaría morir? ¿Cuál sería la mejor muerte para ti? Esa me parece que es una pregunta importante. Si en algún momento de la vida tuvieras alguna enfermedad terminal, ¿qué te gustaría que sucediera? Me parece que dialogar esto en familia sería profundamente importante. En familia se tendría que dialogar cosas como, por ejemplo, si tuvieses una enfermedad terminal, ¿qué debería de hacer tu familia? Tu familia debería de hacer hasta el último esfuerzo para mantenerte vivo y llevarte a un hospital, y si hay posibilidades de entubarte, que te entuben, y si eso implica ponerte en coma durante un tiempo para después provocar una resucitación que permita tu recuperación, ¿eso quisieras? Bueno, si eso quisieras, tendrías que dialogarlo, tendrías que decirlo. ¿Por qué? Porque vale, hay gente que dice, yo no quiero eso. Entubar, no, eso no sería una vida digna. Vivir con respiradores artificiales, ni Dios lo quiera. Hay gente que hoy vive y vive trayendo no solo marcapasos, sino generándose diálisis todos los días, y todos los días traen ahí, o inyectándose insulina. En ese sentido, ¿cómo quieres morir? Que mi familia permita una muerte digna, y si quieres una muerte digna, ¿qué significa eso? ¿Qué será para ti muerte digna? Muerte digna implicará que te cremen o que te entierren. Eso es un asunto que es muy importante. Hablar sobre la muerte entonces se convierte en una exigencia, en una necesidad. Si tuvieras un problema de salud en una condición terminal, tal vez alguna demencia, ¿qué sería lo mejor para ti? Es decir, si a los 60 años o a los 70 años te aparece algún tipo de deterioro cognitivo-conductual, ¿qué sería lo mejor para ti? ¿Qué quisieras que tu familia hiciera contigo? ¿Lo has platicado? Es decir, así como platicamos cuántos hijos queremos tener, así como platicamos qué casa, qué carro, pues estas cosas también son asuntos de diálogo. En ese sentido, me parece muy importante comprender una cosa. Si nosotros nos preguntamos qué es la muerte, es importante que esclarezcamos si la muerte es un proceso natural o es un proceso cultural. Pregunta, doctor Omer, ¿cuánto tiempo me queda para saber si avanzo rápido o voy bien? Le damos 5 minutos, doctor. Ok, voy a ir rápido entonces. Si me quedan 5 minutitos, esta es una pregunta muy importante. ¿La muerte es algo natural o es algo cultural? Voy a ir muy rápido y lo voy a decir de manera sencilla. La muerte no es natural. ¿Qué significa eso? Significa algo que me parece que sus profesores seguramente han discutido y debatido. Si nosotros nos hacemos una pregunta, si hay naturaleza humana, yo soy de los que afirman que no existe tal naturaleza, que lo único natural en nosotros es nuestra biología, pero nuestra biología no opera como debería operar porque siempre intervenimos en ella. En ese sentido, soy partidario de una idea y lo afirmo con Diego Gracia. No hay muerte natural, la muerte es cultural y los criterios de muerte también lo son. Cuando decimos que alguien tiene muerte cardiorrespiratoria o muerte cerebral, es muy importante poder leer estos diagnósticos y es importante que sepan que una persona puede revertir cualquiera de los dos tipos de muertes. Este es un asunto que me parece profundamente importante.
y es importante y fundamental debatirlo. Ya no voy a poner un caso hipotético, no me da tiempo. En todo caso, me parece importante plantear algunas reflexiones bioéticas sobre el proceso de morir con dignidad. La bioética nos ayuda porque la bioética tiene varios principios. Un principio es el principio de la beneficencia. Para poder decidir si debo morir o no debo morir, la pregunta es, ¿eso es bueno o no es bueno? Si lo decido libre o libremente o no, con autonomía o no, con conciencia o no. Elegir o no elegir la muerte tendría que representar no solo no hacerme daño, sino no hacer daño, evitar el mal a los otros, y que la muerte para mí no sea una producción de una injusticia, sino que la muerte sea justa. Estos son los principios clásicos de la bioética. Ahora, al inicio de la exposición dije que yo no creo en una bioética clásica, dije que pienso una bioética decolonial, y voy a decirlo de esta manera. Hay culturas donde se practica la eutanasia sin llamarle eutanasia. En algunos pueblos originarios de Abya Yala, de América Latina, hay formas donde se acompaña la muerte ayudando con herbolaria, por ejemplo, o con medicinas tradicionales. En ese sentido, voy a decirlo, aparecen otros principios que no son los principios clásicos de la bioética. Hay pueblos todavía donde se practica, como en el pueblo Inut o este pueblo llamado los esquimales, donde un adulto mayor, llegada a cierta edad, podría elegir, si es que así lo determina en plena conciencia, apartarse de la comunidad y dejarse morir en el hielo. En ese sentido, es importante que reconozcamos que las formas en que morimos no son naturales, son culturales y están atravesadas por nuestro contexto familiar, social, económico, religioso, y los criterios que hemos construido en la tradición occidental como consentimiento informado o secreto profesional son elementos básicos que nos podrían ayudar, pero son elementos insuficientes. ¿Qué recomiendo? Me parece reconocer que representan dilemas como, por ejemplo, voluntad anticipada, objeción de conciencia, obstinación terapéutica, cuidados paliativos. Pero voy a decirlo de esta manera. El principal debate que tendríamos que reconocer o incorporar es la pregunta: ¿qué significa morir con dignidad? Voy a ir un poco rápido, pero espero que el diálogo nos permita. Hay dos cuestiones que me parece que son debate y fundamentales. ¿Qué es morir? ¿No? ¿Qué es morir? Y la pregunta es pertinente porque yo estoy diciendo aquí que morir es un proceso sociocultural, pero la pregunta es, ¿morir solo es un asunto biológico o no lo es? ¿Morir es parte de la vida o no lo es? Y segundo, ¿qué es la dignidad? Y yo voy a ser claro en esto. Solo la tradición occidental colonial, eurocentrada, que afirma una idea racionalista y antropocentrada de dignidad, es la única tradición que deberíamos considerar en filosofía. ¿Qué pasa con otras filosofías? Filosofías africanas, latinoamericanas, no eurocentradas, y sus conceptos de dignidad. Si queremos construir una bioética con perspectiva universal o perspectiva decolonial, no merecería que respondiéramos estas preguntas más allá de la idea clásica de pensar nuestros conceptos. Debe de ser claro, en mi perspectiva, que siempre, en toda circunstancia, en la muerte, una persona es digna, ¿no? Una persona es digna. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Pues que la dignidad no se anula con la muerte. La dignidad no se anula con la muerte. En ese sentido, me parece importante decir, el muerto es muerto digno.
¿no? Es muerto digno. Las situaciones indignas no me convierten en persona indigna. Es decir, cualquier enfermedad, cualquier circunstancia que yo viva no anula el grado de dignidad. No estoy aquí en entrar en discusión, pero sepan que yo postulo que no solo los humanos somos dignos, pienso que los animales y la naturaleza también son dignos, pero ese es debate de coética y zoética. Lo decisivo en todo caso es humanizar el proceso de morir, eso me parece que es fundamental, pero el problema contemporáneo no es morir, sino la prolongación de la vida. El problema es que muchas de nuestras ideas sobre la muerte implican que no queremos morir y por eso hay una obstinación terapéutica. En mi perspectiva, morir dignamente sería reconocer con autonomía y dignidad el proceso de morir. Y voy a decirlo de esta manera. Morir es un proceso que es resultado de un constructo sociocultural. No es un asunto individual. En ese sentido, me parece importante decir que morir con dignidad implica recurrir no solo a la clásica autonomía. La vida no es exclusivamente autónoma, por lo tanto hay otros principios, justicia, responsabilidad, no maleficencia. Esos me parece que son principios muy importantes y voy rápido a las conclusiones. Vivir es un derecho, pero también morir. En situaciones complejas, voy a decirlo así, dejar morir no es matar. Que yo no alimente a un familiar en un hospital, que yo no le dé sus medicinas, no significa que lo estoy matando. La muerte no es solo biológica, también es cultural. En ese sentido, también la muerte realiza, también la muerte puede humanizar. En ese sentido, voy a decirlo con mucha claridad, yo podría elegir morir. Y en ese sentido, me parece que tendríamos que discutir, debatir, no solo porque se autorizaran prácticas de eutanasia, sino de suicidio. Hay un tipo de vivir que puede ser indigno, puede ser deshumanizante, y más vale morir con dignidad. En ese sentido, nadie puede obligarnos a vivir, incluso si no hay razones para morir. La dignidad es relativa a la cultura, es un constructo sociocultural. Estas me parece que podrían ser algunas conclusiones. Pienso y termino con esto. Si nacer es un acontecimiento, si cuando nacemos los otros nos esperan, nos anhelan, hacen fiesta, digámoslo de esta manera, morir también lo es, morir también es un acontecimiento. Al nacer se pone en evidencia que la vida es convivencia, porque nos alegramos, festejamos, celebramos. Al morir también la vida es con morir, porque la vida no es un vivir aislado, la vida siempre es una vida que se convive. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Creo que su reflexión es tan profunda. Doctor Omer, yo dejé de escuchar, no sé si ustedes escuchan bien. Se escucha cortado. No se escucha bien, profesor Guatu. Sí. ¿Sí? ¿Ya me escuchan? Sí, ya se escucha. Ok. Entonces, decía que la reflexión del doctor era tan profunda que incluso las preguntas que él hacía me daban miedo, porque a muchas nunca me las había hecho, ¿no? Y sí, cuando uno escucha así, porque yo, por ejemplo, no me pregunté si yo quería, por ejemplo, morir en un accidente, ¿no?
Y cuando veo a la gente que sufre, cuando hay, por ejemplo, un accidente, ayer veía a alguien que se estaba doliendo mucho en la calle porque había un choque. Entonces, viendo esto, uno no quisiera preguntarse si eso quisiera que me ocurriera o no. Entonces, sí, entendemos el proceso, la muerte como el proceso cultural, ¿no? Que no nos quita la dignidad. Incluso tantas circunstancias indignas que podemos nosotros sufrir, no nos quitan nuestra propia dignidad. Me parece eso muy, muy claro en su presentación. Dejo la palabra a la audiencia para poder dialogar con usted. Ya veo una mano aquí. No sé si los que están en línea, si pueden levantar la mano ahí para que los veamos. Aquí en la sala hay una mano, no sé si hay otra. Lo que vamos a hacer es una ronda de preguntas y luego pasar el micro al doctor. Entonces, primero, maestro Galindo, luego Iñaki y Miche. Hola, doctor. ¿Me escuchan? Sí, Gracias. Agradezco su interesante presentación, la temática y de esa división que nos hizo, ¿no? Esa introducción de la bioética en general y de esa temática, ¿no? Que es interesante sobre la muerte. Y mi duda, pero antes de ello, un comentario es sobre el tema ya tocado, ¿no? De la muerte. Y vi que sus referencias son Juan Maciá Clavel, que si bien concuerdo con él en estas cuestiones del proceso de morir, por un lado, y por el otro, la muerte en sí misma, o sea, él hace como esa diferencia, que podríamos verlo aristotélicamente, ¿no? El morir como una potencia y la muerte como ya un acto. Entonces, surge a mí esta duda con las preguntas que usted mismo estuvo diciendo, si realmente la muerte es algo ajeno a nosotros. No sé si me explico. A lo que voy es, porque el morir viene siendo ya algo individual, algo diferente para cada uno por nuestro contexto. Y si bien la muerte, como acto ya, eso es algo universal, algo que a todo mundo nos va a acontecer. Entonces, con algunas preguntas que usted hacía, como cuál podría ser la forma en que quiero morir, o cuestiones que tienen que ver con la autonomía, a lo que voy es si realmente nosotros podemos elegir morir dignamente. Porque, bueno, hasta ahí lo dejo, ya para los demás compañeros que también participen, pero es eso, ¿no? Si realmente la autonomía está detrás de nuestra elección de morir. Y algo que me chocó también era, en sus conclusiones, perdón, era sobre que la dignidad es relativa, o sea, un constructo social. Además, también afirmaba usted que la dignidad no se anula con la muerte. Yo le propongo esta otra connotación, que la muerte no se anula ni con la indignidad. Hasta ahí sería todo. Gracias. Sí, Iñaki, hacemos la ronda, no, hacemos la ronda y luego el doctor contesta. Bueno, pues, hace una pregunta, quería hacer como comentario, se puede decir, de la muerte. De la muerte. De la muerte. Sí. O bueno, no sé si preguntar también si podemos ver a la muerte como un ente o como un ser que está pues todo el tiempo por ahí planeando cómo
cómo cumplir su responsabilidad, ¿no? Porque yo a la muerte la veo como, pues, como un ser que pues, todo el tiempo planea su responsabilidad, que es pues, quitarnos la vida. Pues creo que esa es mi pregunta. ¿Se podría ver la muerte como un ente o como un ser? Malo, ¿no? Malo, bueno, como sea. Ok, Miche, ¿qué es el micro ahí? Dos cosas. No, los micros no está conectada la cámara. Ah, ok. Bueno, yo quería, muchas gracias, doctor, por la presentación. Y también quería yo comentar, en los años 50 se comenzó a hacer una investigación sobre el uso de psilocibina en pacientes terminales con depresión y con, bueno, también LSD. Y, bueno, pacientes terminales con depresión y no me acuerdo qué otros estados. Pero hubo una crisis y se cerró como todos estos proyectos. Y hace poco, creo que en 2018, me parece, que se volvieron a abrir esas investigaciones y en 2022 ya salió como, no sé si se dio una tesis, donde se ven algunos de los resultados de este experimento, porque sí fue un experimento, de pacientes terminales, sobre todo con cáncer. Y se usaba, bueno, se usa porque se sigue experimentando, ahorita creo que se está experimentando en Suiza, me parece, y se hacía este uso de la psilocibina para esos pacientes con cáncer que tenían una depresión muy fuerte y no se les estaba dando una muerte digna, a lo que se dice como en estos ensayos, tesis, resultados más bien, de lo que se ha sacado. Y decía que el uso de la psilocibina ayudaba a que, en vez de ver su muerte como algo trágico, la pudieran ver como una reencarnación o como algo más allá, algo más trascendental. Entonces, el uso de estos psicotrópicos se vería dentro de una muerte digna o no. Sí, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor León. Si lo escuchamos bien, ¿verdad? Muchas gracias. Es interesante una descripción que hace de la bioética con esas aperturas, elementos que ha planteado, lo he disfrutado mucho. La pregunta que planteo, y por favor, es la siguiente. Estoy buscando cuáles serían 2 o 3 argumentos de por qué tendría que revisar, tendría que considerar una muerte digna. Porque una muerte puede no tanto considerarse, sino es digna. Porque la discepción es genial, una cuestión, ejemplos, cuestiones que se han ido planteando interesantes, brillantes. Pero yo sigo pensando y he estado atento en el desarrollo, cuáles serían los argumentos por los cuales puedo encontrar una muerte digna. Esa es una cuestión. La otra no es una crítica, no solo me quedé pensando porque la disección que hace sobre bioética me parece muy interesante cómo la habla un planteamiento latinoamericano, etcétera, etcétera. Más allá del eurocentrismo y de un antropocentrismo moderno, europeo, por supuesto. Sin embargo, cuando culmina el ejemplo que plantea, pareciera fenoménicamente encuentro una culminación desde una bioética tetraprincipialista. Y yo decía, a ver, pero ¿dónde está? ¿Cómo conformar esa visión de bioética más allá del tetraprincipialismo anglosajón predominante desde Europa? ¿Cómo diseñarlo? Y lo comparto porque precisamente aquí en Colima se han realizado algunos atisbos al respecto. Y precisamente por eso me interesaba ver la culminación. Dije, ¿por qué no lo hace? Pero si es posible tenerlo, excelente. Muchas gracias. Es que son muchas preguntas, doctor, aquí. Y bueno, de todos modos, voy a leer algunas 2 que están aquí. Creo que usted las puede también consultar. Ya se movieron. Las movieron. Bueno, una es de Jonathan David Giffard.
Pregunta, ¿cuál es el método de eutanasia que podríamos considerar como el más digno? La segunda, ¿podría ser preferible morir antes de la vejez? Y hay un comentario del doctor Panduro. Me parece que es importante primero darse cuenta que coexisten varias nociones de muerte como resultado de la hibridación cultural, que a su vez implica una juxtaposición, la muerte como algo cíclico, inmanente, como energía que no se va a otro mundo, sino que permanece y coexiste. A la manera de los personajes de Comala, de Juan Rulfo, donde los personajes dialogan e interactúan con sus muertos como si estuvieran ahí mismo. Creo este diálogo y reflexión sobre la vida y la muerte son importantes, pues estamos adoptando posiciones de indiferencia. Eso considera el doctor Benjamín y doctor. Pero cuando vamos a bromar, no sé si va a haber... Ajá, sí. A ver, yo creo que conteste primero eso, doctor, ya. Si hay tiempo, vemos si, porque sí hay mucha inquietud aquí. Okay, gracias, doctor. Le paso la palabra. ¿Ahí me escuchan? Sí. Dígale que sí, doctor. Sí. Ok, a ver, empiezo por una de las últimas, no recuerdo el nombre de quien la presentó, dice si es preferible morir antes de la vejez. Es importante que nosotros hagamos análisis respecto de la pregunta del ser humano. En la tradición occidental, la perspectiva con la cual se entiende al ser humano es en una perspectiva de evolución y suele comprenderse que el momento de plena madurez, de mayor realización, es la perspectiva del adulto, ¿no? ¿Y qué implicaciones tiene esto? Esto tiene implicaciones que a los viejos en la tradición occidental, europea, anglosajona, a veces se les visualice como infantes, como alguien que regresa a una etapa de infancia, como alguien que está perdiendo autonomía, como alguien que está en un proceso de decadencia. Esta es una cosmovisión que me parece importante analizar, revisar, incluso cuestionar, porque no es así en todas las tradiciones. No es así en todas las tradiciones. Hay tradiciones, hay culturas donde, ¿qué son los viejos? Los viejos son robles, son árboles, son sombra donde uno puede arrimarse. Hay culturas donde la vejez representa el momento de plena madurez, donde ahí coincide justamente la condición de ethos como carácter, es decir, el viejo es alguien que sabe decidir, elegir la vida. Si nosotros analizamos cosmovisiones de varios pueblos originarios, estos pueblos originarios, no solo Huitzáricas o Rarámuris, sino otros muchos, los viejos son los más sabios. En ese sentido, ¿sería preferible morir antes de la vejez? Pues me parece que no, o en algún sentido diría, pues depende de la cosmovisión, pero en principio creo que no, creo que los viejos, voy a decirlo de esta manera porque así lo pienso, ¿qué representan los viejos? Los viejos representan la tradición, y una sociedad que no sabe leer la tradición no tiene futuro. Sobre la pregunta de Jonathan, ¿cuál es el método de eutanasia más digno? Bueno, yo no creo que haya
el método más digno. Yo creo que la eutanasia tendría que verse en términos de un proceso, y no creo que haya un método digno. Lo que es digno es el proceso de morir, ¿no? No sé si estoy respondiendo la pregunta. Y luego, no recuerdo quién de los presentes, creo que uno de los compañeros doctores, no recuerdo bien, no se escuchó bien la pregunta, pero me decía si mi conclusión no termina, no raya en una suerte de principialismo de corte anglosajón, y si eso no contradice el planteamiento que he hecho en algún momento de una perspectiva de una bioética decolonial. Bueno, voy a decirlo de esta manera. A mí me parece importante el principialismo, pero tal vez no fui claro en decir que yo no planteo un principialismo de corte anglosajón, porque creo con muchas tradiciones, incluyendo la tradición de Diego Gracia, no solo ella, en la necesidad de un principialismo ampliado, es decir, no solo reordenado, no solo pienso que no es más importante la autonomía y la beneficencia, sino juzgo y creo que son más importantes la justicia y la no maleficencia, pero además el principialismo que postulo es un principialismo ampliado. ¿En qué sentido? Desde la perspectiva de que juzgo que hay otros principios, el principio de factibilidad o el principio del cuidado o el principio de responsabilidad o el principio de sentido. Es decir, primero, no soy principialista, y aún reconociendo el principialismo, postulo la necesidad no solo de un reordenamiento de los principios, sino de un principialismo ampliado. Y no pienso que la muerte sea digna. Lo que pienso es que lo que es digno es el proceso de morir, lo que es el proceso de morir. Y en ese sentido, pienso y considero que lo que hace digna la vida, hace digna la muerte. Es decir, la antropología que supone esto es una antropología que juzga y que considera que el ser humano es un ser no solo biocultural o biopsicosocial, sino siempre es un ser con los otros. En ese sentido, así como lo que hace digna la vida de un individuo singular, por más singular que sea, es la presencia querida de unos humanos en otros humanos, lo que hace digna la vida de un humano es que otros humanos se metan en su vida. También pienso que lo que hace digna la muerte de un humano es la presencia de otros humanos en el proceso del morir. No sé si fui claro, compañero, y abierto a dialogar. Sobre este estudio de la década de los 50, la verdad se cortaba demasiado, no escuché bien, ni siquiera escuché el nombre de la enfermedad terminal, ni del medicamento que se utilizaba. Esa pregunta, la verdad, no la escuché con claridad. Sobre la pregunta de Iñaki, de la muerte como un ente o la muerte como un ser. Bueno, yo voy a decirlo de esta manera. No pienso, y con esto también abono a la pregunta anterior previa, no pienso las cosas bajo la tradición
aristotélico-tomista. De hecho, tomo distancia no solo de Aristóteles y de Tomás, sino de la tradición eurooccidental. En ese sentido, me costaría mucho trabajo responder si la muerte es un ente o un ser. Voy a decirlo de esta manera. Hay cosmovisiones que nos permiten ver que siempre que nacemos empezamos a morir. Hay algo de nosotros que va muriendo y morir es algo necesario y fundamental. ¿Qué significa eso? Voy a explicarlo de la siguiente manera. Para que haya mariposa, la larva tiene que morir. La larva tiene que morir. En ese sentido, hay un montón de ejemplos que nos permitirían ver que la muerte es parte de la biología, es parte de la vida. Y en ese sentido, la muerte siempre es. La muerte, voy a decirlo de esta manera, no siempre es, sino la muerte siempre está. Yo no pensaría las cosas en términos de ser, sino de estar, de presencia, ¿no? Y son dos categorías distintas. No creo que las cosas sean en términos de ser o no ser, sino de estar. Yo no sé si con esto estoy respondiendo a Iñaki. Y el comentario el primer comentario del compañero decía algo así como, no sé si entendí bien. Bueno, me decías, compañero, profesor, no, perdón que no recuerde tu nombre, no alcancé a escuchar bien tu nombre. Parte de los supuestos son Macía Clavel y Diego Gracia. Bueno, son dos referencias que aparecen, pero mi pensamiento no está construido solo con estas dos referencias de la tradición eurooccidental, sino mi pensamiento, la bioética que yo postulo, es una bioética decolonial, donde la idea que tengo supone el reconocimiento, la relevancia de la tradición de la filosofía occidental, porque voy a decirlo de esta manera, considero que es entre todas las filosofías, la filosofía más importante, más desarrollada, pero no es la filosofía. Juzgo que es una filosofía y bajo esa perspectiva, mi pensamiento, el pensamiento que me acompaña, es un pensamiento que se construye en diálogo con otras tradiciones. Desde esas tradiciones, desde la lectura compleja de la vida humana, pienso que morir no es un acontecimiento individual, no es algo individual. Pienso que morir no solo es algo real, sino es algo real, cultural, simbólico, necesario, que no es ni prioritaria ni exclusivamente autónomo. Así como nacer es un acontecimiento que supone la presencia y la vida de los otros, también pienso que morir supone siempre la presencia de los otros. Y de acuerdo con una afirmación que decías, tú decías la muerte no se anula, ni siquiera con la indignidad. Sí, de acuerdo. Pero ahí yo agregaría una cosa que me parece profundamente importante. Sabemos, la historia nos enseña que es preferible morir que vivir indignamente. Pues eso, por ahora. No escuché bien la lectura que hiciste, doctor Omer, sobre una referencia
A Juan Rulfo no alcancé a escuchar, se cortó. No sé si me puedan leer ese comentario. No lo alcancé a escuchar, se cortaba. Ok, doctor, si quiere, quería que quizás Miche, que hizo la pregunta que no escuchó sobre los estudios de 1970, para que reformule de manera breve su pregunta y que también el doctor, después de ella, que el doctor también resume su comentario. Y con estas dos reformulaciones terminamos la sesión. Okay. Sí, Michelle. Bueno, ¿ahí me escucho? Sí. Ah, perfecto. Simplifiqué todo lo que dije hace un momento para hacer la pregunta de si el uso de la cibrosivina en pacientes terminales como un proceso de ayuda para sobrellevar el duelo en vida se podría considerar como un proceso de muerte digna. Sí, una cosa que me parece muy importante es que es importante aprender a acompañar, es importante construir procesos de buen morir o de morir bien. Y en ese sentido me parece que es muy importante evitar la obstinación terapéutica y construir procesos de cuidados paliativos. Por eso, en algún momento yo dije algo que me parece importante. Yo dije que dejar morir no es matar. Cuando yo, voy a decirlo así, yo doy tratamiento para evitar el dolor o el sufrimiento y no doy el tratamiento para sanar porque no se va a sanar, pues entonces no estoy asesinando, no estoy matando, estoy aliviando el sufrimiento. Incluso yo soy de la idea de que la medicina tendría, y no solo la medicina, sino la cultura, tendría que debatir, discutir por qué si hay lecciones y determinaciones de una persona que está en esa circunstancia y elige morir, ¿por qué no podríamos no solo dar tratamiento de cuidado paliativo, sino tratamiento que concluya con la vida? Yo creo que eso no siempre es autonomía, a veces eso es justicia. Sí, muchas gracias, doctor. Doctor Benjamín, si puedes, perdón, es que hay muchas inquietudes, doctor. Tendremos que cerrar. Yo sé que no podemos terminar todas las inquietudes aquí y que nos sirvan también para trabajos futuros. Por eso organizamos el seminario y que los alimentemos también con los profesores en nuestros cursos, sobre todo los cursos de ética o de bioética. Entonces, que doctor reformule su comentario y ahí nos separamos. Sí, el comentario lo puse aquí en mensajes del chat, aquí del mismo Meet. Sin embargo, bueno, rápidamente lo que planteaba es que hay una necesidad, pues, tal vez de diálogo y de abrir espacios de diálogo para visualizar esas nociones que persisten, que coexisten en la cultura. Nosotros estamos yendo aquí a Zacualpan en Comala, y bueno, nos enfrentamos con cosas muy interesantes. En 2014 publicamos un libro en ese encuentro con un pueblo indígena y ver algunas cosas, discutir. Entonces nos damos cuenta que coexisten cosas, o sea, el trato hacia los viejos, el trato hacia la muerte, o sea, esas diferentes nociones. Estamos en un México muy rico, ¿no? Con una amalgama de nociones que sería interesante abrir esos espacios de diálogo para ver esto. O sea, comentaba esto de Juan Rulfo, pues esta idea de la muerte, del realismo mágico, donde los personajes dialogan con sus muertos, aún teniendo ya años de muertos, y etcétera. Esa convivencia de la vida y la muerte, una visión de la muerte como algo trascendente, pues es algo que todavía persiste en algunos pueblos, en algunas familias. Y bueno, este trato que le damos a la vejez, por ejemplo, es lamentable.
Y bueno, pero si lo confrontamos o si abrimos un espacio de cómo lo perciben algunos pueblos indígenas, pues los ven diferente, ¿no? Son personas valiosas, que tienen una función dentro de la comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso nos permitiría tal vez tomar en cuenta cosas y no dejarnos llevar por esta visión más individualista, más despectiva con respecto a la vejez. Lo mismo la enfermedad, por ejemplo, es interesante, aquí hay estudios en Colima de cómo a los corcovados, a las personas deformes, etcétera, etcétera, pues los trataban con mucho respeto. Hay bueno, estudios donde se ve que los arropaban con ciertos tratos especiales a las personas enfermas, y aquí pues más bien como en esta idea más occidental, pues es esconder esa parte, ¿no? Esconder la enfermedad, esconder la vejez, y tal vez abrir esos espacios es no sé, me parecería interesante. No sé usted qué piensa, doctor. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Pienso que la tradición eurooccidental anglosajona que instrumentaliza la vejez, que representa una violación permanente y sistemática de los derechos de llegar a viejo, tendría que replantearse. Soy de la idea de cuestionar esa visión, y coincido plenamente contigo en que hay comprensiones de la vejez, voy a decirlo así, más responsables, de un mucho mayor cuidado, de una relevancia y valoración muy significativa. Ahora que te escuché, doctor Panduro, hiciste que me acordara. Hay pueblos, probablemente Omer sabe de algunos de ellos, en África, donde los viejos no solo son juzgados como grandes árboles, también en algunas partes de América Latina, en México, hay culturas donde al viejo se le considera un árbol, y los árboles que duran 100 años no son cualquiera árboles, o hay árboles de 800 años. Esto es importante, y me acordé también de una cosa que dices que es importante. Hay culturas, por ejemplo, en África, donde cuando un niño con síndrome de Down o con alguna malformación nace, generan procesos de lapidación, ¿no? Es decir, hay culturas que terminan con la vida de alguien por una razón, porque los dioses se han equivocado, y es importante corregir el error de los dioses. En ese sentido, hay una comprensión no solo de la vida, sino una comprensión de la muerte. Y en ese sentido coincido con algo que dices, la importancia de ver la muerte como en una perspectiva ecosistémica. Siempre que un jitomate muere, alimenta la tierra. Siempre que un ser vivo muere, se convierte en abono. La muerte es un proceso no solo sistémico, sino ecosistémico, es decir, la muerte siempre alimenta la vida. En ese sentido, la certeza de que la muerte no es lo último y lo definitivo, es que los otros siguen presentes en nuestra vida aún después de muertos. Okay, muchísimas gracias, doctor. Sin pretender resumir lo que acaba de decir, creo que nos quedamos con esa idea de una noción ecosistémica de la muerte, y también esa noción cultural. La directora entró a otra reunión a las 12, pero me dejó aquí unas palabras. No podemos entregar la constancia porque viene con el título anterior. Entonces, para los ajustes, en el transcurso del día les vamos a mandar la constancia de la facultad, pero la de ¿cómo se llama? De la Dirección General de Educación Continua, para hacer los cambios, nos van a tomar como 2 semanas. Entonces, ahí en esas 2 semanas les vamos a mandar la constancia, doctor.
Entonces, así dice la directora, a nombre del Seminario Permanente de Filosofía de la Convivencia, agradecemos profundamente al doctor Héctor David León Jiménez por su valiosa conferencia y por las reflexiones que hoy nos ha compartido en torno a la bioética y la muerte digna. Sin duda, sus aportes enriquecen de manera significativa nuestro eje de trabajo sobre ecoconvivencia. De igual manera, agradezco a todas y todos ustedes su presencia, participación activa en esta sesión. Esperamos que lo que aquí se haya logrado abra nuevas perspectivas y motive a seguir profundizando en la construcción de una convivencia más ética y más humana. Muchas gracias a todos. Creo que por eso sí, y le hayamos cerrado la sesión de hoy. Y nos invitamos a la siguiente sesión, que será el día 17, en 2 semanas. Entonces, creo que será el jueves, porque acuérdense que estamos rotando de martes a jueves para que no se toquen nada más de las mismas clases. Ok, muchísimas gracias a todos. Y doctor, otra vez, muchas gracias por dedicar ese tiempo. Sí. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Un gusto. Igual, gracias.